dar una introducción nada más de lo que es la sana doctrina. Amén. Lo que es la sana doctrina. Así de que Tito capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, puede sentarse. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con las dos cartas, Timoteo y Tito, lo vamos a hacer de una manera expositiva, como siempre, texto por texto, pero hoy precisamente vamos solamente a dar una introducción de lo que es la sana doctrina, y el miércoles que viene empezamos con la primera carta de Timoteo, y vamos a ir abordando texto por texto. Amén. Entonces, el día de hoy nada más, repito, vamos a dar solo una introducción de lo que es la sana doctrina. Bueno, aunque parezca sorprendente, hermanos, el tema de lo que es la sana doctrina para muchos puede ser algo nuevo. No lo sé. Puede ser. Y parece sorprendente porque he escuchado cristianos con buenas intenciones, ¿verdad? O buenos cristianos, podríamos decirlo de esa manera, pero he escuchado a muchos cristianos que llevan años en el Evangelio y de una manera implícita testifican que en la iglesia donde se congregaban o donde se congregan no han recibido una enseñanza como título, ¿qué es la sana doctrina? Así, básicamente. Es decir, de una manera implícita, cuando tenemos una conversación, pues cuando hablamos un poquito de sana doctrina, pues sale a relucir eso que dicen, bueno, el pastor, yo nunca he escuchado que venga y diga, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de lo que es específicamente la sana doctrina. Entonces la pregunta es, ¿qué han recibido, verdad? Es una pregunta. Ahora, para otros, el tema de la sana doctrina, o hablar de sana doctrina, porque cuando hablamos de la sana doctrina, es de un corte apologético, porque hablar de la sana doctrina tienes que hablar un poquito de la mala doctrina también, para hacer una notable diferencia. Entonces, para otros, el tema de la sana doctrina es como algo religioso. Es como algo, yo lo he escuchado en personas que dicen, eso es muy religioso, es hablar de sana doctrina, y expresan también que ¿para qué tanta doctrina? ¿Para qué tanta doctrina? Queremos revelación, queremos que el Señor nos hable. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos lo que significa la sana doctrina, podemos caer en estar rechazando algo que pues Dios estableció en su palabra. Para otros, sana doctrina puede ser como que no lo tienen bien claro lo que es la sana doctrina, porque quizás no saben distinguir o discernir cuando alguien predica de una manera sana y cuando alguien no está predicando de una manera sana. Puede ser que no sepan un poquito cómo distinguirlo. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo tú te das cuenta cuando alguien está enseñando una sana doctrina y cuando alguien
no está enseñando una sana doctrina. ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo tú te das cuenta? Bueno, esto radica en dos cosas, aunque puede haber más. Yo he encontrado dos cosas, pero puede haber más. Número uno, ¿cómo te das cuenta cuando alguien está enseñando una sana doctrina y cómo te das cuenta cuando alguien no está enseñando una sana doctrina? Esto radica, número uno, por la falta de la disciplina de la lectura de la Biblia. Básicamente esa es una de las respuestas. Es decir, si alguien no lee la palabra de Dios o no tiene la disciplina de leer la palabra de Dios, pues sencillamente no va a poder cotejar, no va a poder comprobar cuando un predicador te está enseñando sana doctrina o lo que te está enseñando si tiene respaldo bíblico o no lo tiene. Ahora, hay estadísticas muy confiables que muestran que casi el 70% de los cristianos no leen su Biblia. No la leen. Quizá la leen a la hora de tener un problema, quizá la leen cuando vienen al servicio. Bueno, lo peor sería que no traigan ni Biblia en el culto. Amén. Tenemos que traer Biblia. Entonces, esas estadísticas pues, son muy reales y exponen que casi el 70% de los cristianos no leen su Biblia. Y no digo que no escuchan un sermón por internet, no, eso es diferente a escuchar un sermón una predicación por internet a que tú leas la Biblia. Entonces, esas estadísticas enseñan que el 70% de los cristianos no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque la lectura de la Biblia, hermano, es una disciplina que debe de haber en cada uno de nosotros. Como la oración, como el ayuno, son disciplinas que estorban a la carne, son disciplinas que a la carne se le hacen difícil vencer. Amén. Entonces, no sé cómo esté la lectura de la Biblia en su vida personal, pero son estadísticas que muestran que casi la mayor parte de los cristianos no leen la Biblia. Ahora, este gran porcentaje de cristianos que no leen la Biblia, no la leen por varios motivos. Número uno, porque pues dicen que no la entienden. Número dos, porque otros dicen, no, es que cuando yo empiezo a leer la Biblia me duermo. Otros dicen, pues es que tengo días muy ocupados. La realidad, hermano, es que la lectura de la palabra de Dios es una disciplina que todos debemos de tener todos los días en leer la palabra de Dios. Entonces, si no se lee la Biblia a la hora de escuchar un sermón o una predicación, ¿cómo se va a dar cuenta de lo que le están impartiendo? ¿Cómo se va a dar cuenta que si el sermón que le están impartiendo es de sana doctrina? No se va a dar cuenta precisamente porque no tiene un hábito, una disciplina en leer la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué radica o cómo se da uno cuenta cuando alguien está enseñando sana doctrina o cuando alguien no está enseñando sana doctrina? Número uno, porque no hay disciplina en leer la Biblia en casi todos los cristianos. Lo segundo, o número dos, es que radica en que pasan por alto un requerimiento muy indispensable que le hace Pablo no solamente a Timoteo, sino a todos los pastores y a todos los predicadores. Y ese requerimiento es que todo aquel que predique la palabra del Señor tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser apto para enseñar. ¿Dónde dice que un pastor o un predicador tiene que ser apto para enseñar? En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Si usted lee la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, Pablo expone que aquellos que anhelan un obispado, gente que está al frente de una congregación, gente que preside, gente que está pastoreando, gente que está predicando, que tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser apto para enseñar. Ahora, ¿qué es apto para enseñar? La palabra apto para enseñar no se refiere, mire bien hermano, porque es ahí donde nosotros confundimos un poquito esto. La palabra apto para enseñar no se refiere a que tenga un carisma, no se refiere a eso.
o no se refiere a que tenga una voz así impresionante, ¿no? Hermano, Dios les bendiga, es una voz que te impacte, ¿no? O que tenga una gran personalidad, o que agarre el micrófono y grite, y la unción, y fuego, y recibe, y anda corriendo y se para en la silla. No, de eso no está hablando Pablo. Apto para enseñar no tiene que ver con alguien que tenga una habilidad de hablar en frente a un cierto grupo de personas. No se trata tampoco de tener una habilidad en la retórica. No se refiere a eso. Es más, apto para enseñar no se refiere que aunque esta persona sepa textos y textos de memoria, aunque es bueno saber textos de memoria, pero no se refiere a eso. ¿Por qué? Porque alguien puede saber muchos textos y todos sacarlos de contexto. Todos sacarlos de contexto. ¿Me explico? Apto para enseñar no es como, bueno, yo recuerdo cuando iba al Instituto Bíblico, nos decían, me acuerdo bien que nos decían, el predicador, los primeros 20 segundos. En los primeros 20 segundos tienes que llamar la atención de la gente. Si tú no llamas la atención de la gente en los 20 segundos, entonces ya no tienes éxito en tu sermón. Y luego nos ponían a ensayar, ¿no? A ver cómo íbamos a entrar, como si fuera un artista o algo así, ¿no? ¿A qué se refiere cuando Pablo dice aptos para enseñar? Se refiere a calificado. Se refiere de haber sido enseñado. Se refiere o habla de haber sido instruido en cómo aplicar la palabra de Dios. Apto para enseñar habla de saber cómo trazar la palabra de Dios. Apto para enseñar tiene que ver con no abusar de los textos. Es serle fiel al texto desde su contexto. Es usar lo que se le llama la hermenéutica, hacer un buen exégesis, desarrollar una buena enseñanza expositiva. Ese es alguien que es apto para enseñar. No abusar de los textos, leer los contextos y explicarlo de una manera clara. Apto para enseñar es, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿dónde radica en que muchas personas se les hace difícil distinguir cuando alguien predica una sana doctrina y cuando alguien predica una mala doctrina? ¿Dónde radica eso? Número uno, porque no se lee la Biblia, no tienen una buena disciplina, pero pueden decir, pastor, pero yo escucho predicadores en YouTube. Está bien, pero de vez en cuando tienes que apagar el YouTube, el celular, y tienes que abrir tu Biblia, y esa es la mejor forma de que tú te puedas nutrir, leyendo tú la palabra de Dios. Lo segundo es que faltan predicadores, pastores calificados que han pasado por alto este requisito de ser aptos para enseñar, y creen que aptos para enseñar es pararse y tener una habilidad de hablar y tener una buena retórica. A eso no se está refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, repito, cuando habla de apto para enseñar, se refiere a calificado, se refiere a serle fiel al pasaje desde su contexto, se refiere a saber cómo trazar la palabra de Dios, cómo explicar el texto. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que seas apto para enseñar. Amén. Un predicador de sana doctrina dijo muy acertadamente una respuesta que le hicieran en cuanto a qué predicadores no debe de escuchar. Número uno, dice, el predicador que adultera la palabra de Dios y la usa como un medio de ganancia, dice, de ese debes de huir. De ese debes de huir. El predicador que te da sermones a cómo ser exitoso, cómo alcanzar niveles, cómo alcanzar tus sueños, de ese debes de huir. Pero también, número dos, del predicador que quizá predica con un buen corazón, pero tuerce el texto por ignorancia. Por ignorancia. Es decir, tanto como el uno como el otro, uno tiene que huir. ¿Por qué? Porque uno tuerce el texto porque es un lobo, realmente, es un lobo. Y el otro tuerce el texto porque no se preocupa en prepararse a la hora de dar un sermón.
¿Un pastor se tiene que preparar para dar un sermón? Sí, lo dice Pablo en la carta a Timoteo capítulo 4 versículo 13, cuando le dice, entre tanto que voy, le dice, ocúpate. Esta palabra significa que te interese, ocúpate de la lectura, que te interesa la lectura, dedícate a las escrituras, lee las escrituras, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego termina diciéndole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Por qué? Porque el mensaje es un alimento que se nos imparte. Entonces, este comentario de este pastor de sana doctrina es muy acertado, que debemos de huir de predicadores que tuercen el mensaje por ganancia deshonesta, pero también por predicadores que por ignorancia, que no se quieren preparar y no se ocupan de la lectura constantemente. Pregunta, cuando hubo murmuración entre los griegos, que las viudas eran desatendidas, ¿qué no querían descuidar los apóstoles? Dos cosas, la enseñanza y la oración. De esas dos cosas. Ahora, entendemos, hermano, también que ningún predicador o ningún pastor, yo no creo que se pare enfrente de una congregación y el pastor al pararse diga, hermanos, les voy a dar un mensaje, pero quiero que sepan que el mensaje que les voy a dar es de mala doctrina. Yo no creo que ningún pastor haga eso. Tampoco no creo que ningún predicador se pare al frente en una congregación y le diga a la congregación, hermanos, voy a darles un mensaje, pero quiero que sepa que yo soy un lobo vestido de oveja. No creo que nadie lo haga. Por lo regular, todos van a decir, yo tengo sana doctrina. Todos van a decir eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo voy a distinguir cuando se me predica un sermón de sana doctrina y cuando se me predica un sermón que no es de sana doctrina? Volvemos a lo mismo. Número uno, eso radica en que regularmente los cristianos no leen la Biblia, por lo tanto se les va a hacer difícil cotejar que lo que se está predicando ¿es de sana doctrina o no es de sana doctrina? Y número dos, eso radica en que muchos tienen un deseo de predicar, pero no se preparan. No se preparan. Ahora, el texto de referencia con el que comenzamos en Tito capítulo 2, versículo 1, Pablo le hace una encomienda a Tito en predicar precisamente eso, la sana doctrina. La encomienda es, dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mira lo que le está diciendo. Es decir, Pablo, hermano, le da, esta es una orden que le está dando Pablo. Pablo le da esta orden a Tito que tiene que llevar a cabo, y entre ellas corregir lo deficiente que había en las iglesias de Creta. ¿Cómo eran los cretenses? Si leemos toda la carta, pues los cretenses eran mentirosos, eran malas bestias, y Pablo dice, y ese testimonio es verdadero. Ahora, ¿qué se supone que produce la sana doctrina? Simplemente algo, cambiar la conducta. Es lo que produce. Cambiar la conducta. Pablo, ante el crecimiento de tantos falsos maestros, Pablo le dice a Tito, pero tú predica lo que está de acuerdo. La palabra de acuerdo en el griego significa convincente. Lo que ayudará a la grey a que crezca en santidad. Lo que ayudará a la grey a amonestar todas las actitudes pecaminosas. Lo que ayudará a la grey a tener una conducta sana. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, ¿qué significa la palabra sana doctrina? La palabra sana es una palabra griega que significa higiene, significa higiénico también, hace referencia a saludable, hace referencia a libre de error, correcto, como cuando comes saludable y vas al doctor y el doctor te checa el peso, te dice estás bien el colesterol,
Estás bien de tu alta presión, tienes bien los triglicéridos, estás bien. Porque al último, la enseñanza es un alimento. La palabra sana es lo que significa higiénico, hace referencia a saludable, a correcto, a algo libre de error. La palabra doctrina es una palabra griega que es discalía, que significa enseñanza o instrucción. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros la sana doctrina? La sana doctrina la podemos definir como una enseñanza que te va a hacer saludable. De esa manera la podemos definir. La palabra sana doctrina la podemos definir como una enseñanza que te da salud a tu vida espiritual y te hará conducirte de una manera sana. Realmente eso es lo que significa. Es decir, esto quiere decir que la sana doctrina hace una referencia a una enseñanza que produce un estilo de vida saludable, contrario al pecado. Por lo tanto, la sana doctrina produce, al ser impartida, produce un estilo de vida de pureza, produce un estilo de vida que refleja el carácter de Dios, nos enseña a conocer los atributos de Dios, pero más produce una conducta saludable. Una conducta saludable. Entonces, con esto entendemos, hermanos, que una iglesia de sana doctrina se tiene que preocupar más por la enseñanza y la práctica de la santidad personal de la iglesia que por motivar a los congregantes. Se preocupa más por la enseñanza. Más que espectáculos, más que conciertos, más que cualquier actividad que pueda llegar a entretener. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Le está dando una orden a Tito, y no solo a Tito, sino a todos aquellos que predican la palabra de Dios. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. ¿Cómo vas tú a distinguir? Bueno, tienes que leer la Biblia para poder cotejar. Y tiene que haber predicadores calificados, aptos para enseñar. Amén. Ahora, ¿qué aspectos podemos ver cuando alguien o cuando en una congregación se predica la sana doctrina? Número uno, cuando en una congregación se predica la sana doctrina, siempre el énfasis es darle la gloria a Dios. En todo tiempo. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. ¿Cómo sabes tú que en esa iglesia se predica sana doctrina? Porque siempre el énfasis es darle la gloria a Dios y no al ministerio o al pastor. Siempre a Dios, siempre a Dios, siempre a Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando una iglesia predica sana doctrina? Cuando en esa congregación la centralidad de la iglesia o la centralidad de los sermones es Cristo, las Escrituras. Y repito, y no el hombre o el pastor o los ministerios. De esa manera yo me doy cuenta cuando en esa iglesia se predica la sana doctrina. ¿Cómo me doy cuenta yo cuando en una congregación se predica la sana doctrina? Cuando esa enseñanza produce un estilo de vida saludable, cuando nos hace depender siempre de la gracia de Dios, siempre de la gracia de Dios, cuando constantemente se amonesta el pecado y cuando se nos enseña a tener una vida piadosa. De esa manera yo me doy cuenta. Amén. Cuando la enseñanza nos enseña a depender siempre de la gracia de Dios, cuando se amonesta constantemente el pecado, cuando en esa iglesia la centralidad no es el pastor, no es el ministerio, sino que es Cristo, y cuando siempre en todo momento se está dando la gloria a Dios y no a los ministerios. Ahora, cuando alguien dice, yo conozco sana doctrina y su vida es contraria, realmente no conoce nada. No conoce nada. Ejemplo, es como cuando alguien te dice, yo sé manejar un carro porque he aprendido en el libro, pero a la hora de ponerse en el volante, no sabe nada. Porque es como recibir información y no llevarlo a la práctica.
Amén. Entonces, cuando alguien dice, yo conozco sana doctrina y su vida es contraria, su conducta no es saludable, su conducta no es la de un cristiano, realmente no sabes lo que es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ¿qué produce sana doctrina? Produce una conducta saludable. Es lo que produce, una conducta saludable. Produce una conducta contraria al pecado. Porque mire lo que sigue diciendo ahí en Tito, capítulo 2, del verso 1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y mire lo que produce. Que los ancianos sean, ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a decir al marido, no te le dejes. No, hermana. Amar a sus maridos y a sus hijos. A ser chismosas. No, a ser prudentes. Castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas ¿a quién? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que al impartir sana doctrina, al hablar la sana doctrina, como lo dice aquí en el texto capítulo 2, verso 1, va a producir una conducta sana. Una conducta sana. Que los ancianos sean que sean aquí en la congregación, sean en sus casas, sean fuera de su casa, sean sobrios, serios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pues, ¿qué está pidiendo Pablo? Está pidiendo que imparta la sana doctrina, y una vez que imparta la sana doctrina, eso producirá, por el poder del Espíritu Santo, en aquellos que la reciben, producirá sobriedad, prudencia, que sean sanos en la fe, en el amor, es lo que va a producir la sana doctrina. Ahora, si usted nota, hermano, aquí Pablo está mostrando requisitos para aquellos que han de servir, en la comunidad cristiana. Mas, sin embargo, aquí no muestra habilidades, Pablo. No muestra habilidades. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante el carácter piadoso que la habilidad. Es más importante el carácter piadoso. El perfil de una persona, de aquellos candidatos al servicio, no son sus habilidades, sino su vida piadosa. Ese es el perfil. El apóstol Pablo no pone la habilidad, sino el carácter piadoso. El apóstol Pablo nos muestra lo que debemos ser y no lo que sabemos hacer. Son dos cosas bien distintas. Está dando una lista de ciertas virtudes de aquellos que han de servir, de aquellos que han recibido la sana doctrina, para que puedan llevar un ministerio dentro de la comunidad cristiana. No pone las habilidades aquí. Es que sabes tocar, vente, súbete. Es que sabes predicar, vente, súbete. No está diciendo eso. Primero es el carácter piadoso. Es el carácter piadoso. Recordemos que cuando Pablo corrige a los corintios, ya vimos esa serie, ¿verdad? Los corintios se movían en los dones espirituales. Pero a la hora de tener un tú a tú con ellos, eran arrogantes, presumidos, se jactaban. Y lo mismo pasa en el tiempo de hoy. Tú puedes ver personas, por ejemplo, que predican la palabra y wow, te puedes impresionar, ¿no? Y qué tremendo mensaje, Dios hermano. Que los ves arriba y wow, te impresiona, ¿no? Y una foto y a la hora de ya quererlo saludar, y no, espera, tienes que formarte. Hay mucha arrogancia. Entonces, ¿qué produce la sana doctrina? Una conducta piadosa. Una conducta piadosa. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Una enseñanza saludable. Una enseñanza que produce un estilo de vida de pureza.
una enseñanza que produce el carácter de Cristo en nosotros, una enseñanza que produce una vida piadosa. Por lo tanto, es indispensable que para recibir sana doctrina se ha de predicar la Biblia. Y aunque parezca sorprendente, hermano, en la iglesia ya casi no se predica la Biblia. Se predica la anécdota, se predica la plática que tuvo con el hermano, se predican libros. Casi ya no se predica la Biblia. O se predica un texto y luego si no lees la Biblia, pues nada más un texto en toda la semana leíste. Amén. ¿Qué le predicó Felipe el etíope? Hechos 8:26. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8. ¿Lo tiene? Dice, Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. ¿Qué le explicó Felipe, hermanos? Las escrituras. Amén. Las escrituras. Pastor, es que no sé qué predicar. Tienes la Biblia, predica la Biblia. Es que yo quiero una señal, predica la Biblia. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles, hermanos? La vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Mensaje de la cruz. ¿Qué predicaba Pablo? Las escrituras. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. ¿Lo tiene? Versículo 5. ¿Qué dice? Porque no nos predicamos ¿a quién? A nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? No nos predicamos a nosotros mismos. Pablo realmente no quería hablar de él. Y el día que habló sobre el aguijón y sobre cuando fue arrebatado al tercer cielo fue porque fue obligado por los falsos maestros que hablaban mucho de eso. Pero ¿qué dice Pablo? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué está citando Pablo ahí? Está citando Génesis capítulo 1, cuando el Señor separó la luz de las tinieblas.
Es decir, Pablo hace referencia que él no se predica a sí mismo, hace referencia que él no quería en sí hablar de él, pues nada de eso saca a nadie de las tinieblas, sino solamente el mensaje de Cristo. Porque imagínense que yo me pare aquí y me ponga a hablar de mí, lo que hice hoy. Fíjese, hermano, que el día de hoy fui al trabajo, y el día de hoy el patrón me dijo esto, y el día de hoy pasó esto, y el día de hoy fui a comer esto, y el día de... ¿Cómo se ve usted? Vacío. Vacío se va a ir. Dice Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está citando Génesis capítulo 1, cuando el Señor separó las tinieblas de la luz. Es decir, la única forma de salir de las tinieblas, hermano, es cuando se predica el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio. Entonces, ¿cómo puedes saber que en una iglesia se predica esta doctrina? Cuando tú conoces las Escrituras, cuando tú lees el texto en su contexto, cuando la centralidad de la iglesia es la palabra de Dios, es Cristo, de esa manera tú puedes saber que esa iglesia es de sana doctrina. Ahora, ¿cómo tú puedes identificar, ya para terminar, cómo tú puedes identificar a un predicador de mala doctrina? ¿Cómo? ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo, hermano? Número 1, por la forma como ora. Si ese predicador o ese pastor o quien sea se pone a orar y yo decreto y decreto, desde ahí te das cuenta que es de mala doctrina. Número 2, ¿cómo te das cuenta, cómo identificas a un predicador de mala doctrina? La forma como pide el dinero. La forma como pide, y en cada culto dinero, y en cada culto dinero, y en cada culto dinero. La forma como pide el dinero. ¿Cómo te das cuenta o cómo te identificas a un predicador de mala doctrina? La forma como le pide a la gente algo. Dice, la forma como le pide a la gente algo, ni por favor le pide. Hey, tú, ven. Júntame esa basura. Hijo, ven para acá, hijo. Es un abuso espiritual. ¿Cómo te das cuenta, cómo identificas tú a un predicador de mala doctrina? La forma como expone. A veces nada más un solo texto y habla una hora y habla y habla. Y ni siquiera ve el contexto. La forma como habla también, se pone de él de ejemplo. Amén. ¿Cómo te das cuenta cuando un predicador es de mala doctrina? Repito, es cuando él te pide algo y ni siquiera te da las gracias. Hermano, gracias por tu tiempo, gracias por tu servicio, gracias por esto. Hey, tú, ven para acá. Tú. Hey, hijo, ven para acá, ven para acá. Ya se iba a parar mi esposa, pero es mi esposa. ¿Te das cuenta rápido? Amén. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, vamos a ponernos de